Retomando nuestro catecismo, la semana pasada estuvimos viendo... Sí, es que ahora está depósito de cerveza azul y doble. La semana pasada estuvimos viendo sobre, pues, cómo es que el Hijo de Dios es también hombre, ¿verdad? Cómo es verdadero Dios y verdadero hombre. Estuvimos hablando de algunas de las herejías. Creo que nos quedamos en el número 467, si más no me equivoco. El 66 de libros, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el número 467. Yo les decía, ¿verdad? Bueno, toda esta reflexión sobre cómo es Jesús, cómo es verdadero Dios y cómo es verdadero hombre, pues se fue formulando a lo largo de especialmente 4 siglos, ¿verdad? En los que 4 concilios ecuménicos fueron convocados para aclarar las ideas de los cristianos. Tengo que decirles, hubo un momento, especialmente con el arrianismo, es decir, con este arrio en el que veíamos en el número 465, la iglesia estuvo a punto, en el 85% de los obispos, a punto de ceder a la visión de Arrio, en la que se decía que, ya lo hablábamos, ¿verdad? Quien se había encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se había encarnado en Jesús, sí, era hijo de Dios, pero es que no era exactamente Dios, sino era como Dios, de una sustancia parecida a Dios. El concilio tuvo que afirmar, no, es de la misma sustancia del Padre. Y por eso esa expresión en el credo es Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero que procede del Dios verdadero. Por eso así lo rezamos en el credo. Fue tan fuerte este momento que la Iglesia quiso insistir con esta formulación que quedara permanente en la memoria de los cristianos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Si se dan cuenta, es uno de los párrafos más largos del credo. Otra observación acerca de ese credo: y se hizo hombre. En el mismo credo fue tan fuerte este impulso del se hizo hombre, o sea que es Dios hecho hombre, que desde entonces quedó en la liturgia ordenado que a las palabras se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre por el poder del Espíritu Santo, hay que inclinarse. Ustedes quizá lo han notado, ¿verdad? Que se hace esa reverencia, ya casi nadie la hace, ¿verdad? Hay que estar muy instruidos en la fe para que se haga, pero la mayoría de la gente no lo hace. Sin embargo, por lo menos en la Navidad, ahí sí nos ponemos de rodillas al momento de y se hizo hombre, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a continuar con la otra herejía, los monofisitas, 467. Rosy, por favor. Sí. Dice los monofisitas. Monofisitas. Bueno. Monofisitas afirmaban que la naturaleza humana había dejado de existir, como tal en Cristo, al ser asumido por su persona divina de Hijo de Dios. Enfrentando a esta herejía, el cuarto concilio ecuménico en
Calcedonia, confesó en el año 451. Siguiendo pues a los santos padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y un mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma nacional y cuerpo. Racional y cuerpo, con sustancias con el Padre según la divinidad y consubstancial con nosotros según la humanidad en toda semejanza, a nuestro excepto en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación nació en los últimos tiempos de la Virgen María, de Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo mismo Cristo, Señor Hijo, único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de la naturaleza de ningún modo queda suprimiendo por la unión, sino que queda a salvo de las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona. Ok. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión. Los monofisitas, este grupo de cristianos de esa época, decían, no, lo que pasa es que cuando el Hijo Eterno de Dios se hace hombre, su naturaleza humana queda anulada. Solamente vemos su cuerpo, pero es una sola naturaleza. Monofisis, una sola sustancia, un solo elemento. No hay dos inteligencias, no hay dos voluntades, no hay dos libertades. No, para ellos solamente es Dios en un cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces aquí el concilio de Calcedonia afirma contundentemente: de ningún modo queda suprimida las diferencias de naturaleza por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas. Las dos naturalezas quedan perfectamente conservadas y confluyen en un solo sujeto, una sola persona. Entonces, una vez más hay que insistir, ¿verdad? Una sola naturaleza no es cierto, son dos, pero en una sola persona, un solo sujeto, un solo yo. Bueno, número 468, Leticia, por favor. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el quinto concilio ecuménico en Constantinopla, el año de 553, confesó a propósito de Cristo: no hay más que una sola hipótesis o persona. Hipóstasis O persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, toda la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a una persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad. Ok, entonces, hay quienes decían, bueno, es que eran como dos que estaban ahí viviendo en una sola realidad, pero Dios no murió, nada más murió el cuerpo de Jesús.
Dios no padeció, solo padeció el cuerpo de Jesús, el ser humano Jesús, pero Dios no padeció. No es cierto. Ambos están conectados profundamente y por lo tanto muere el Hijo y muere las dos naturalezas, experimentan esa muerte. Claro, la naturaleza divina hace que Cristo después resucite, pero la experimenta la muerte. Es Cristo quien experimenta la muerte. Todo Él. Me explico, están conectados íntimamente. Bueno, ya nada más la conclusión, ¿verdad? La iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, vamos a este otro inciso sobre cómo es hombre el Hijo de Dios. ¿Cómo es que es hombre? Número 470, Antonia, por favor. Puesto que la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. La Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Los Trinidad. comportamientos divinos de la Trinidad, ¿verdad? Es decir, Jesús, como verdadero hombre que es, y verdaderamente integrado en la naturaleza divina y en la naturaleza humana, con todo su actuar nos manifiesta cómo es realmente la segunda persona de la Trinidad. Esa persona que no conocíamos porque vivía con el Padre y al Padre nadie lo ha visto y por supuesto nadie había visto tampoco a la segunda persona, ahora sí la vemos y sabemos cómo actúa. Cada gesto de Jesús es un gesto de la segunda persona de la Trinidad. El Hijo nos revela al Padre y nos revela completamente la naturaleza divina. Alma y conocimiento humano de Cristo. 471, Reina. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. Ok, quizá para ustedes ya empieza a sonar redundante, ¿verdad? El apolinarismo decía que Jesús no tenía un alma humana, solamente tenía el alma divina. Nosotros afirmamos que efectivamente había un alma humana en Cristo. El alma humana que tiene una inteligencia humana, una libertad humana, un conocimiento humano, pero está unido a el Hijo de Dios, que, bueno, obviamente el Hijo de Dios no está dividido en alma, cuerpo, nada de eso, es solamente el Hijo de Dios, que asume todo esto humano. Él, todo hijo, asume él, todo humano, menos en el pecado. De hecho, lo vamos a ver un poquito más adelante. Para ya no redundar en todo esto, creo que
más o menos les queda claro, ¿verdad? Cómo a lo largo de los siglos distintos personajes han visto como una formulación para darle la vuelta, ¿verdad? Que sí era solamente un hombre, pero se fue perfeccionando como Dios, que sí era Dios, pero aparecía como hombre, que sí eran como dos sujetos al mismo tiempo, ¿verdad? Y que se coordinaban. No, nada de eso es cierto. Es solamente una persona con dos naturalezas. Es lo que hemos estado una y otra vez insistiendo. No sé si sea necesario seguir profundizando en esto, puesto que, vamos, nosotros nada más queremos una visión general. Si alguien quiere, puede seguir leyendo todo esto, que nos vamos a saltar hasta el número 476. Y por supuesto, en YouTube pueden encontrar mucho sobre profundizar sobre este problema cristológico de cómo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Hay muchos videos, muchas lecciones sobre esto. Vamos al número 476, por favor, Alicia. Como el Verbo se hizo carne, anunciando una Asumiendo. ¿Dijo el 76? ¿Sí? Como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. En el séptimo concilio ecuménico, la Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Bueno, esto tiene que ver con los llamados iconoclastas. Ícono significa imagen, clastos significa destrucción, aniquilación, anulación. Había un grupo de cristianos que insistían que no debíamos hacer imágenes de Cristo. Sepan ustedes que sobre todo en la iglesia oriental era prófuga las imágenes de Cristo en las iglesias. Los famosos Pantocrator, el Cristo del Buen Pastor, en fin. Ustedes seguramente han visto toda la bola de mosaicos bizantinos que hay todavía hasta la fecha en muchas iglesias bizantinas del Medio Oriente, del Oriente, ¿no? Tanto en Rusia, en Grecia, abundan. Si ustedes no se han ido, por ejemplo, a Venecia, la Catedral de San Marcos, tiene una profunda influencia, por distintas circunstancias históricas, de la cultura bizantina. Y la iglesia de San Marcos está retapada de un montonal de mosaicos. Es una cosa impresionante, bellísima, ¿verdad? Bueno, los iconoclastas eran un grupo de cristianos que dijeron, no hay que hacer estas representaciones de Cristo porque disminuyen a Cristo, porque Él ya está sentado a la derecha del Padre. Entonces no debemos hacer imágenes de Cristo. Ojo, un poquito de eso volvió a aparecer en los últimos siglos con los testigos de Jehová, ¿verdad? Y con muchas iglesias adventistas y con otras sectas que dicen no hay que hacer imágenes, ¿verdad? Y nos atacan a los católicos y por supuesto a los orientales también por tener imágenes. Bueno, es una discusión viejísima en realidad. En el séptimo concilio ecuménico, la iglesia reconoció que sí es legítimo representar en imágenes sagradas a Jesús, porque Él se hizo como nosotros, se hizo materia, quiso ser la imagen visible
del Dios invisible, así dice San Pablo. Así es que sí se valen las imágenes. Un poco redundando, el número 477, Marta, por favor. Al mismo tiempo, la Iglesia siempre ha admitido que en el cuerpo de Jesús, Dios, que era invisible, en su naturaleza se hace visible. En efecto, las particularidades individuales del cuerpo de Cristo expresan la persona divina del Hijo de Dios. Él ha hecho suyos los rasgos de su propio cuerpo humano, hasta el punto de que, pintados en una imagen sagrada, pueden ser venerados porque el creyente que venera su imagen, venera a la persona representada en ella. Ok, entonces, no solamente se pueden representar, sino además se pueden venerar, no adorar, ¿verdad? Porque sí hay una distinción entre la imagen y lo imaginado, pero se pueden venerar. Y por eso les echamos incienso y en Semana Santa hacemos el beso de la cruz, y, en fin, ¿verdad? Bueno. Pueden venerar, no Adorar. Ok, son solamente representaciones. Los antiguos de Jehová dicen que nosotros adoramos las imágenes. Eso lo dice mucho Dios. Sí, efectivamente, que es lo que yo les decía, ¿verdad? Nosotros no las adoramos, las veneramos. Y se pueden hacer imágenes porque Dios se hizo hombre. Ni los judíos ni los musulmanes pueden hacer imagen de Dios, porque para ellos Dios nos ha hecho hombre. Y entonces tienen toda la razón de no hacer imágenes de Dios, de Yahvé, de Mahoma, ¿verdad? De Alá, perdón. Nosotros sí, porque ese Dios se hizo. Bueno, vamos ahora a pasarnos hasta el número 484. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen. Número 484, Mónica. La anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. La respuesta divina a ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Se dio mediante el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ok, entonces, dogma de fe. ¿Cómo es que apareció Jesús en el seno de la Virgen María? Por obra del Espíritu Santo. Y esto es importantísimo, porque no hay intervención humana en la concepción de Cristo, en la encarnación, ¿verdad? Es obra del Espíritu Santo. Entonces, nuestra salvación depende, sí, de Cristo, pero también del Espíritu Santo, que obra para que la Virgen conciba. Síguele tú misma, Mónica. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María, y fecundarla por obra divina. El que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Ok, entonces, que quede muy claro, ¿verdad? Este es el dogma de la encarnación, en el que esto que es verdadero Dios y verdadero hombre, se logra por la fuerza, el poder, la acción del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo que siempre actúa paralelamente, ¿cómo dice aquí la expresión? Unido y ordenado a la acción del Hijo, ¿verdad? Siempre está en orden a que el Hijo actúe y está unido siempre con el Hijo. Por eso
nosotros necesitamos de ambas, que son, digamos, las dos manos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, vamos a entrar ahora a tocar el tema de María, precisamente porque se encarna en una mujer llamada María. ¿Cuántos son los dogmas marianos? ¿Cuántos dogmas marianos hay? A ver, díganme. Olivia, ¿cuántos? ¿Cuáles son los dogmas marianos? A ver, dime. ¿Cuántos dogmas tenemos sobre María? Ok, que es virgen. Ya soplaron uno. Otro dogma de la Virgen María. Kika. Pues tener a Jesús. Que tiene a Jesús. ¿Cómo? Que tiene El así. embarazo, pues. Ajá. O sea que es Madre. Madre de Dios. Ya habíamos hablado de ese dogma hace poco, ¿verdad? La clase pasada. Es virgen, es madre de Dios. ¿Qué más? Que dio la luz sin dolor. ¿Cómo dice? Que Que dio a luz sin dolor. Eso no es dogma de fe. Que concibe su corazón. ¿Eh? La asunción. La Asunción es otro dogma mariano, ¿verdad? ¿Qué otro dogma es mariano? Rafa. La concepción. La concepción, la Inmaculada Concepción de María. Son los 4 dogmas marianos que nosotros reconocemos como verdades de fe. Hay que hacer una aclaración. El dogma de la Asunción y el dogma de la Inmaculada Concepción están en la Iglesia Católica, pero no están como dogma en las iglesias orientales. Las iglesias orientales solamente tienen la virginidad de María y María, Madre de Dios, como dogmas. Pero aun cuando son muy creyentes en María, como en su Inmaculada Concepción y en su Asunción, no los tienen como dogmas. Estos son dogmas ya muy recientemente proclamados por los papas en la Iglesia Católica. En el siglo XIX el dogma de la Inmaculada Concepción y en el siglo XX el de la Asunción de María. Bueno, vamos a ver sobre todo los 3 primeros, los más importantes que bien conocemos. Primero, el de la virginidad. Bueno, no, primero el de la Inmaculada Concepción, puesto que en tiempo es el primero, ¿verdad? Número 490. Bueno, nada más antes, el número 489, ¿alguien lo puede leer como introducción? A lo largo de toda la antigüedad alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva, a pesar de su desobediencia. Recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibe un hijo a pesar de su edad avanzada, contra toda la expectativa humana. Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil, para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan con Él una confianza a la salvación y la acoge. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Bien,
Que Dios escogiera mujeres en el Antiguo Testamento no es ninguna novedad. Aquí nos dan un elenco de unas, hay otras, ¿verdad? Que fueron elegidas por Dios para algún evento especial. Por supuesto, la primera de todas, Eva, ¿verdad? Madre de todos los vivientes, pero que cayó en la tentación y sin embargo Dios no le soltó la condena y de la muerte inmediata e irremediable, sino que le prolongó todavía la vida. La rescató y además le hizo la promesa de tu descendencia, de su descendencia, le dice a la serpiente, nacerá quien te aplaste la cabeza, ¿verdad? El protoevangelio. Bueno, María no es una novedad en ese sentido, de que Dios hubiera intervenido para que una mujer anciana o una mujer infértil tuviera hijos, no es ninguna novedad. Claro, en ningún caso se trata de mujeres que hayan concebido por obra del Espíritu Santo. Siempre con un esposo, ¿verdad? Aun cuando eran infértiles, con su esposo tuvieron su hijo. Bueno, ahora sí vamos al número 490, por favor. Rodrigo. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en su momento de la anunciación, la saluda como llena de gracia. En efecto, para poder dar el asentamiento libre de su fe, el anuncio de su vocación era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Jaire que jaricomene. Así dice el texto de Lucas, cuando el ángel Gabriel se le aparece a la Virgen María. Jaire que jaritomene. Así la saluda. Jaire significa alégrate, o en latín salve. Por eso decimos Dios te salve, aunque en realidad no es lo que mucha gente entiende, ¿verdad? Que Dios la salve, como si estuviera en peligro, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Desgraciadamente ya se quedó así, no hay forma de cambiarlo. Algunos sí llegan a decir, en vez de Dios te salve María, dicen, o decimos, alégrate María, que es lo correcto, ¿verdad? Pero bueno, Jaire que jaritomene, alégrate que jaritomene. Es una palabra griega que viene de la palabra charis, y esta palabra significa gracia. Pero ese verbo en griego, que jaritomene, significa agraciadísima, llenísima, plena de gracia. No es solamente alégrate tú que tienes gracia, tú que tienes la gracia de Dios, no, dice llena de gracia, que jaritomene. Hay que estudiar griego para entender el profundo sentido de esa expresión, de esa conjugación, de ese tiempo. Pues es un tiempo verbal. Pero bueno, créanme, dice llena de gracia. Dice el texto, le fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Desde su nacimiento, Dios quiso que María tuviera todo lo necesario para poder decir sí. Es decir, muchos de nosotros le decimos no a Dios, o más bien, todos nosotros le decimos no a Dios en distintos momentos de nuestra vida, ¿verdad? El pecado es decirle no a Dios. Pero Dios quiso que María desde su nacimiento, y esto lo hacemos, ya lo habíamos visto, por nuestra naturaleza caída, dañada, manchada. Eres muy buscada. Ni Luis Miguel. Nosotros por nuestra naturaleza caída cometemos el pecado. Bueno,
pues María fue preservada de esa naturaleza caída. Dios quiso que por los méritos de Cristo, ella fuera, o sea, que esa salvación de Cristo fuera retroactiva en María y que quedara limpia de todo pecado. Esto es lo que afirma la Iglesia para poder entender el saludo del ángel que le dice: alégrate llena de gracia. Y es precisamente lo que dice aquí, ¿verdad? Le da los dones a la medida de la misión que tiene. En efecto, era preciso que pudiera dar ese asentimiento, ese sí a Dios. No quiso jugársela de que le dijera: ay no, hoy no puedo, ay no, es que me vayan a matar, ¿verdad? Bueno, porque ese era el riesgo de María, de que la mataran apedreada. Bueno, ¿ya es hora? No. No sabes apagarle, a ver, Ya le quité. así se apaga, ¿eh? 491, Lupita, por favor. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1850 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Ok, pues ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, como les decía, en el siglo XIX, más exactamente en 1854, Pío IX declara María Inmaculada como dogma de fe. La Iglesia Oriental se puso de cabeza, ¿verdad? Porque ¿cómo se le atreve un papa a hacer una declaración sin el consentimiento de el placet de todos los obispos del mundo, ¿verdad? Hacer un dogma de fe era algo que solamente en los concilios se podía hacer. Bueno, número 492, Cristi, por favor. 92. Sí, el siguiente párrafo. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de Dios. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, más que a ninguna otra persona creada. Él la ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa, es inmaculada en su presencia en el amor. Citando estos textos de San Pablo, entonces el catecismo nos hace que veamos en María una mujer pura. Por eso también se le llama la Purísima a la fiesta de la Inmaculada Concepción, la fiesta de la Purísima, porque quiere decir no tiene pecado desde su concepción en el seno de la Santana, ¿verdad? En el seno de Santana. Ok. Ese es en cuanto a la Inmaculada Concepción. La virginidad, la maternidad divina, ya la habíamos visto. Vamos a nada más leer este párrafo, que es lo que deja. 495, es Madre de Dios. Rosy, por favor.
Llamada en los evangelios la madre de Jesús, María es exclamada bajo el impulso del Espíritu Santo, la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como el hombre por obra del Espíritu Santo y que se había hecho verdaderamente hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdadera Madre de Dios. Theotokos, esa es la expresión en griego. Theotokos, madre de Teo, de Dios. Bueno, ya habíamos hablado que esto está referido precisamente a la íntima unión de esas dos naturalezas. No puedes decir que María nada más fue madre de la naturaleza humana de Jesús, porque están perfectamente unidas en la persona de Cristo. Entonces, es madre de Jesús en todo su sentido y por lo tanto es madre de Dios. Un poco, a ver si no es un poco malo el ejemplo, pero a ver, se supone que nosotros tenemos tanto los genes de nuestros padres como de nuestras madres, ¿verdad? Los dos genes están unidos perfectamente en nosotros. No hay forma de decir, mira, este ojo te viene de tu padre y este ojo te viene de tu madre, ¿verdad? No, mira, esta mitad del dedo es de tu padre, esta otra mitad del dedo. No, todo el dedo es es un atributo que me viene de mi padre y es un atributo que me viene de mi madre. Es una sola realidad, no podemos separarlos, ¿verdad? Y decir, no, pues es que María nada más es madre de Jesús, pero no de Dios. Es que es de ambos, o sea, porque están unidos en una sola realidad, ¿ok? Eso es lo que significa María, madre de Dios. Bueno, que es el otro dogma, ¿verdad? Inmaculado nació pura, es madre tanto en todo sentido de todo Jesús y ahora vamos a la virginidad, cómo concibió por obra del Espíritu Santo de una manera virgen. Número 496, Silvia, por favor. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido. Esto es sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Ok, entonces, desde el principio, los mismos evangelios así lo reconocen. Si bien es cierto, no hay ningún evangelio que diga, o ningún texto de la Biblia que diga, María, eres inmaculada desde tu concepción, no hay. Solo hay esta expresión de quejaritomene. Sin embargo, de la virginidad sí. En ese sentido fue lo primero que se ha dicho y se mantiene sobre la Virgen, o sobre María, que es virgen. Número 497, en ese mismo sentido, Mónica. Los relatos evangélicos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José,
propósito de María, su desposada. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, según la versión griega de Mateo. A Mateo le interesa mucho esto porque es una de las profecías que implicaban el nacimiento del Mesías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, claro que desde el mismo Mateo hay el interés de acentuar el carácter virginal de la Virgen María, ¿verdad? Es decir, la no intervención de varón que a fin de cuentas tiene que ver, si ustedes se dan cuenta, igual con el hecho de que es verdadero hijo de Dios, verdadero Dios. Es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Estamos repitiendo, ¿verdad? Bien. Número 499, por favor. Carmen. María siempre virgen. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a conocer la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como Parteno, la siempre virgen. A ver, aquí quiero aclarar una cosa. Había un padrecito en el seminario, un padrecito ya viejito, ¿verdad?, que decía que esto de que siempre virgen significaba antes, en y después del parto. En el parto, decía, lo que sucedió es que Jesús misteriosamente traspasó el vientre, en la pancita de la Virgen, sin salir por su vagina. Bueno, esas son auténticas exageraciones. Obvio que a eso no se refiere esa virginidad. Se refiere a que ahí, aún pasando por la matriz de María, no rompe su virginidad, no pierde su estar consagrada a Dios, ¿verdad? Es una expresión simple y sencillamente. Lo importante es que ni antes ni después. Y en ese sentido vamos a la segunda, ¿verdad? Al número 500. Tú misma, Carmen. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento, efectivamente, y ahí nos pone un ejemplo en el número 168, Génesis 13:8, se habla de los primos como hermanos. Es decir, el carácter tribal de las familias en el Antiguo Testamento hacía que los miembros de una tribu fueran hermanos, se consideraban hermanos, aunque no fueran hijos de la misma mujer, pero eran considerados hermanos, porque eso unía el carácter familiar de esa tribu. Recuerden que las tribus eran nómadas en el Antiguo Testamento y esto quedó marcado en la tradición de las Sagradas Escrituras.
cuando decimos que José y Santiago eran hermanos de Jesús, la Biblia y la iglesia sí lo ha entendido desde el inicio, ha entendido parientes muy cercanos de Jesús. ¿Ok? De tal manera que la Virgen María permaneció virgen. Esto es lo que la tradición nos ha dejado de la iglesia. Ustedes y yo no lo podemos constatar porque ya estamos a 20 siglos de eso, ¿verdad? Imposible de pedirle a María un examen de ADN y a los otros muchachos, ¿verdad? Eso ya no será posible. Pero así ha sido la afirmación de la iglesia desde sus inicios. Y aquí lo dice Padre, en el 501, Jesús es el único hijo de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Bueno, ok, ese es otro aspecto, ¿verdad? Ella es virgen. Decimos nosotros que es madre de Dios. ¿Decimos también que es madre nuestra? Sí. ¿En el mismo sentido? Sí. Bueno, no es así. No es en el mismo sentido madre de Jesús que madre de Rubén. No es en el mismo sentido. Allá literalmente es madre de Jesús y madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es una persona íntegra, no es tantito de pedacito Dios y pedacito hombre. Espiritualmente es en un sentido espiritual que decimos que María es madre nuestra. Por eso no es dogma de fe que sea María madre de la iglesia, porque se dice de una manera espiritual. Aunque hay quienes dicen, sí, pero nosotros como iglesia estamos insertados en Cristo como otros Cristos, y por lo tanto merecemos llamar a María madre madre nuestra. Hay una gran discusión en eso, pero hasta la fecha solamente se queda en un sentido espiritual. ¿Ok? Sí, padre. Cuando Jesús está en la cruz, le dice a Juan, he ahí a tu madre, le dice. Sí, así es. Yo tengo entendido que al decir Jesús eso, los da a todos como sus hijos a María. Ajá, sí. Pero hijos, no en el sentido como María es madre de Dios. Ese no es un sentido espiritual, es un sentido real. Este sí es un sentido espiritual. O sea, Jesús le entrega a María a Juan y a Juan a María. Sí. Pero la entrega es una entrega espiritual. Y desde entonces ella la recibe, y lo dice el texto, como su madre. ¿Cómo? De manera de madre, pero no es que ahora Juan decía, mira, es mi mamá. No. Juan ya tenía su mamá. ¿Okay? Y de hecho sí, por aquí lo dice. Ay, Dios mío, ¿dónde estaba? De estos párrafos que ya no vamos a leer, ahí aparece eso que tú dices, que efectivamente Juan, en el Evangelio, dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Okay? Sí, es cierto. Sí, la reconocemos como nuestra madre, es madre de la iglesia, pero en sentido espiritual. Bueno, ahí la vamos a dejar, terminamos con los temas marianos, para ya desde la próxima clase regresar a los misterios de la vida de Jesús. Y nos vamos a meter un poquito, pues,